Damos paso a la intervención de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Ha sido reiterado el reconocimiento por parte del gobierno de la Procuraduría del papel fundamental que jugó la rama, el compromiso increíble que tuvieron, articulados con los defensores públicos y los procuradores judiciales, dan cuenta de la parte gruesa del resultado positivo de toda esta experiencia. Doctora Diana Remolina, bienvenida, por favor, adelante. Gracias, doctor Medina. Muchas gracias, doctor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación. Doctor Medina, gracias por la invitación a participar en este evento y para poder contarles cuál fue la experiencia de la aplicación de este decreto 546. Un saludo a todos los que me acompañan aquí en este panel, viceministro, general Mujica, a la Defensoría, al doctor Hugo Acero, doctor Óscar Aizanova, un gusto saludarlo, a la policía, a todos los que nos acompañan, muchas gracias y muy buenas tardes. Pues ya como lo mencionaban mis antecesores, pues la situación que originó la COVID nos trajo unos retos normales para atender una crisis como la que estamos viviendo, porque aún no hemos salido de ella, pero también nos trajo unos desafíos un poco más urgentes en relación a ciertas poblaciones especialmente vulnerables a los efectos de una pandemia como esta, entre ellas, por supuesto, a la situación de las personas privadas de la libertad. En efecto, como ya lo mencionaba el procurador, pues el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario se sigue evidenciando por los altos índices de hacinamiento, por las deficiencias en la prestación de servicios de salud, por las limitadas posibilidades de resocialización. Y en época de pandemia, pues esta situación carcelaria, como es de conocimiento de todos, pues expone a estas personas privadas de la libertad a unos mayores riesgos de propagación y vulneración de sus derechos fundamentales. Y en ese contexto, el gobierno, además de las medidas de las que ya hablaba el ministro y también el viceministro Sarmiento, se expide este decreto 546 que tenía ese propósito fundamental de propiciar una salida importante de personas privadas de la libertad de las cárceles para que terminaran o siguieran cumpliendo sus sanciones en los lugares de su residencia. En el proyecto del decreto aplicó tanto a las personas privadas de la libertad con medida de aseguramiento de detención preventiva y también como condenadas, de manera que para nosotros implicaba la articulación tanto de los jueces de control de garantías como de los jueces de ejecución de penas, atendido el régimen de cada uno de ellos. Como saben todos, pues las causales de salida de este decreto se establecieron por las causales objetivas como el cumplimiento del 40% de la pena privativa de la libertad, por estar condenados a penas privativas de hasta 5 años de prisión o estar con medidas de aseguramiento o condenadas por delitos culposos, y otras causales relacionadas con la mayor vulnerabilidad de ciertas personas, como por ejemplo las personas mayores de 60 años, las madres gestantes o con niños menores de 3 años de edad, o personas con enfermedades graves o con movilidad reducida que estuvieran en los establecimientos carcelarios. A la par, se establecieron una serie de conductas punibles excluidas de la posibilidad de ser sujeto de estas medidas del 546, es decir, que las personas que se incluyeran en dichos delitos excluidos no podrían aplicar o ser beneficiarias de las medidas aquí establecidas, y se estableció que las solicitudes de las medidas a los jueces se realizaran normalmente a través del IMPEC, a través de una conformación de unas listas y unos documentos que acreditaran las causales, por una parte, pero también se planteó la posibilidad de que el apoderado o los familiares lo pudieran hacer, y mediando la intervención en todo caso de las oficinas jurídicas del IMPEC, y que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, así como las personerías, pudieran identificar casos y pudieran a su vez elevar también solicitudes ante el establecimiento carcelario. Este ejercicio de articulación interinstitucional se refleja muy claramente en el decreto. Por nuestra parte, en el Consejo Superior de la Judicatura, desde el inicio de la emergencia, es decir, desde antes de la expedición del decreto 546,
adoptamos una serie de medidas tendientes a mantener la protección judicial de los derechos fundamentales, en particular de los derechos a la libertad, a la salud y a la integridad personal. Y así, a pesar de que iniciando la pandemia, suspendimos los términos judiciales en todo el país, el Consejo Superior nunca suspendió el ejercicio de la acción de tutela, del habeas corpus, ni de las principales competencias en el marco de la legislación ordinaria de los jueces de control de garantías y de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Entre estas competencias, por ejemplo, las de dictar las órdenes de libertad por vencimientos de términos, por penas cumplidas, la libertad condicional, la prisión domiciliaria, la revocatoria de medidas de aseguramiento, etcétera. Igualmente, desde el Consejo Superior, desde que tuvimos noticias del proyecto de decreto que se estaba gestando en el gobierno, se propició un acercamiento con el Ministerio de Justicia, con el viceministro, con el general Mujica en el IMPEC, con la Fiscalía General de la Nación, con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Policía, con el fin de que pudiéramos encontrar alternativas y trabajar de una manera coordinada en el desarrollo de las acciones que facilitaran la operatividad de las medidas que se estaban planteando en el marco de esa situación de emergencia. Estos escenarios de articulación interinstitucional nos permitieron acordar unos lineamientos o protocolos de operatividad del decreto 546 y a través de este trabajo conjunto logramos generar unos parámetros uniformes y organizados de trabajo para facilitar la labor tanto de los establecimientos carcelarios como de los jueces y tratar de esa manera de lograr conjuntamente el cumplimiento de los fines que el decreto perseguía. Además, al margen del decreto, déjenme decirles que el Consejo Superior, consciente del aumento de la carga laboral que estas medidas implicaban para los juzgados, en particular para los jueces de ejecución de penas, dado que la población condenada parecía la que iba a ser mayormente beneficiada de este decreto. Como les decía, el Consejo Superior, haciendo un esfuerzo presupuestal importante realmente, fortaleció el capital humano de estos despachos mediante la creación de 143 cargos transitorios en todo el nivel nacional, que fueron reforzados con 101 cargos transitorios que previamente ya habíamos adoptado para el fortalecimiento de la especialidad de ejecución de penas. Y esos cargos hoy en día continúan vigentes para atender y para seguir atendiendo estas necesidades de la población condenada. Igualmente, avanzamos en términos, digamos, no imaginados, no imaginábamos la dimensión de lo que está pasando y avanzamos mucho en materia tecnológica y en términos de transformación digital. Durante esta emergencia hemos implementado unas acciones muy importantes y unas herramientas muy importantes para optimizar la labor judicial. Y solo para mencionar un ejemplo, nos articulamos interinstitucionalmente con el IMPEC para garantizar el acceso a información detallada del CICIPEC y para que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad puedan tener esa información del CICIPEC y facilitar la tarea que ellos desarrollan. Con un enfoque, digamos, más arriba, más integral de la pura tarea de los jueces de ejecución, venimos de aprobar el Plan Estratégico de Transformación Digital de la rama judicial y en ese marco autorizamos unos importantes recursos para diferentes inversiones, como por ejemplo la digitalización de expedientes judiciales. Y en esa digitalización de expedientes judiciales tenemos priorizada la especialidad de ejecución de penas y medidas de seguridad. Aprobamos unos recursos para la adquisición de escáneres y computadores para modernizar el parque tecnológico de los despachos judiciales en todo el país y sabemos de la necesidad que hay de que este esfuerzo de fortalecimiento tecnológico en la rama judicial se acompase con el fortalecimiento tecnológico también en los centros de reclusión para que podamos articularnos y garantizar el propósito de esta digitalización. Pero más allá de eso, diría yo que lo más importante ha sido la relevancia que ha tomado el rol el juez constitucional
como vienen desempeñando los jueces de manera responsable, comprometida, oportuna su tarea, los jueces de ejecución de penas, los jueces de control de garantías, quienes desde el principio entendieron plenamente el contexto de la pandemia, las necesidades de las personas privadas de la libertad y privilegiaron por encima de incluso de su propia seguridad. Al principio, cuando no teníamos suficientes herramientas tecnológicas, privilegiaron la protección de la salud, de la vida de las personas privadas de la libertad, sin perjuicio de los derechos de las víctimas, por supuesto, y eso sabemos que ha impactado de manera significativa la situación carcelaria durante la pandemia, como ya lo mencionaba el procurador. Digamos, las cifras del IMPEC ya las mencionaban también el procurador. Yo tenía mi dato antiguo, procurador, del 51%, pero ya usted hoy nos pone al día de que ya el dato va en 26%, que en todo caso es un dato bien importante como se señalaba. Pero lo que sí es cierto es que este impacto en las cifras de hacinamiento pues no ha derivado principalmente de la aplicación del decreto 546, sino más bien de ese papel del que les hablo, que asumieron los jueces durante la emergencia y que trajo acertadas decisiones judiciales en el marco de la legislación ordinaria penal. Esto ha dejado un poco en entredicho, no sé si sea la palabra, permítanme usarla, en entredicho el gran esfuerzo interinstitucional que invertimos todos en las medidas extraordinarias, que por supuesto, con lo que no quiero decir con esto, ni subestimar con esto que estoy diciendo los resultados a favor de la población carcelaria, pero por supuesto que los pronósticos iniciales del gobierno nacional que apuntaban a cerca de 5,000 internos que serían beneficiados con la medida, se vieron un poco reducidos porque los reportes oficiales nos hablan de aproximadamente unas 1,000 personas que han salido de las cárceles al haber cumplido todos los requisitos que el decreto 546 impuso. Por su parte, en cambio, las libertades que se concedieron por vía ordinaria efectivamente superaron ya casi las 19,000 y las domiciliarias por la vía ordinaria también llegaron aproximadamente a 15,000. Estos definitivamente pues son unos datos muy, muy significativos que, digamos, respaldan esa disminución del hacinamiento del que estábamos hablando hace unos minutos. Las principales causales invocadas y aplicadas en el marco del decreto 546 fueron las causales objetivas del cumplimiento del 40% de la pena privativa de la libertad, es decir, aproximadamente el 55%, y por estar condenadas a penas privativas de la libertad hasta de 5 años de prisión, aproximadamente el 29% de los casos de los que hablamos. No quisiera mencionar, digamos, en todo caso, algunos aspectos que quizás uno puede evaluar para ojalá no tengamos que repetir el ejercicio, pero si nos viéramos de nuevo en la situación, pues encontramos que hubo una gran cantidad de conductas punibles excluidas, por ejemplo, y eso llevó a que la principal causa de negación de las solicitudes que se presentaban por parte del IMPEC o de los familiares de las personas privadas de la libertad fuera precisamente que la persona estuviera incursa en alguna de esas conductas que estaban excluidas, que eran bastantes. Por otra parte, si bien gran número de las solicitudes del 546 provinieron del IMPEC directamente, nos encontramos también con un número importante de solicitudes que fueron presentadas directamente por los apoderados o por las familias de las personas privadas de la libertad. Y eso generó un desborde en la capacidad institucional de los jueces y en consecuencia, otra de las causales de negación de las medidas se relacionó con que las solicitudes no cumplían con el requisito del decreto de pasar por el filtro jurídico del IMPEC, no tener todos los documentos necesarios o no tener el soporte necesario conforme a los requisitos del mismo decreto para que estas medidas pudieran ser concedidas. Sin perjuicio en todo caso de este detalle y de esos aspectos que podría uno llamar problemáticos, lo que yo quisiera resaltar como principal en este debate es la posibilidad de mantener planes y acciones institucionales en el tiempo que continúen en el camino pues, de superar
este estado de cosas inconstitucional. Si lo pudimos hacer, como lo decía el doctor Medina, si lo pudimos hacer con ocasión de la pandemia, bien podemos continuar con el esfuerzo para que esas medidas ordinarias se continúen aplicando, de pronto en vías, como digo, de contribuir a superar ese estado de cosas inconstitucional, cuando menos en lo que tiene que ver con el hacinamiento. Lo segundo es que la emergencia suscitada por la pandemia evidenció la importancia y la necesidad de que la rama judicial cuente con un presupuesto autónomo suficiente para fortalecer de manera permanente el capital humano y las capacidades institucionales que necesitamos en materia tecnológica y operativa. Y esta es una de las grandes apuestas del Consejo Superior de la Judicatura a través del proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que presentamos ante el Congreso de la República y que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión Primera de la Cámara. Hemos podido demostrar que con las condiciones suficientes y adecuadas de presupuesto, de personal, podemos presentar resultados en términos de eficiencia y de efectividad que son tangibles como fueron en este caso de la aplicación del decreto 546 en pro pues, del servicio y del acceso a la administración de justicia. Con eso terminaría, procurador, doctor Medina, muchas gracias de nuevo. Doctora Diana, muchísimas gracias. Pues coincidimos en que es importantísimo que la rama tenga los recursos necesarios. Yo tal vez agregaría una cosa, y es que en relación con el alcance del decreto 546, a nosotros nos consta que la visión del gobierno nacional, y no estoy asumiendo la defensa, sino estoy, digamos, en aras de la verdad del gobierno nacional, era de un alcance más largo. Sin embargo, creo que uno de los principales errores que afectaron el alcance de ese decreto es que se dictó en clave de política criminal y no en clave de salud pública, que era la emergencia que estaba afrontando el país y el sistema carcelario en ese momento. Entonces, esa observación se hizo, pero afortunadamente, pues el Estado colombiano despertó. Yo le tengo como para que quedemos aquí como sintonizados, las cifras de boletín del 26 son libertades de procedimiento ordinario 18.958, procedimiento domiciliario ordinaria 15.195 y el decreto 546.946. 35.099 personas, digamos, han sido beneficiarias de esta medida. Doctora Diana, muchísimas gracias, muy amable. Ahí estaremos pues al lado de la rama para lo que estime pertinente.